Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el lugar que ocupa la literatura en el marco común europeo de referencia de lenguas, así como la competencia comunicativa y lingüística a través de los textos. Para entender esto, empezaré hablando sobre los textos en los cuales forman parte de una comunicación, siendo canales de comunicación activa como la voz, el teléfono, la televisión y la imprenta y el manuscrito, en las cuales estaría enfocada más a lo que en sí es la literatura. ¿Para qué utilizamos la literatura? La utilizamos para activar competencias como comprensión, expresión, interacción, mediación dentro de una aula de lengua extranjera o de lengua segunda. La literatura dentro del marco común europeo no se la nombra de forma directa, más aún está plasmada en cada una de las competencias. Por ejemplo, si hablamos de la competencia lingüística, que abarca subcompetencias como la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la autoépica, estamos resumiendo al concepto de literatura. ¿Qué importancia son estas subcompetencias dentro de la literatura? Por ejemplo, la léxica, la riqueza del vocabulario que se puede expresar dentro de un poema, dentro de un cuento. La semántica para saber identificar el uso de una palabra u otra. La fonológica, y en esta reitero un poco la importancia de la literatura, ya que en la fonológica podemos expresar el registro en el cual se está transmitiendo ese poema o ese cuento. La importancia de la enseñanza del profesor en el aula, de las reglas ortográficas, de los signos de exclamación, de los signos de interrogación, en los cuales podemos enseñar al alumno a expresarse de una forma, porque no es lo mismo, y es algo que siempre recalco en mis clases, decir estoy feliz que decir estoy feliz. Entonces, o simplemente me abandonó que me abandonó. Sí, entonces, dando esos ejemplos, activamos también la expresividad dentro del aula. Es algo que a mí me gusta y me apasiona bastante. Si hablamos de la competencia sociolingüística, podría decir que aquí abarca todas las creencias, mitos, eh, eh, actos repetitivos que se dan en diferentes comunidades del mundo. Y específicamente la literatura abarca todo esto, ya que diferentes autores han plasmado lo que está a su alrededor, lo que expresa una cultura específica, lo cual está netamente correlacionado a la literatura. Tenemos también la competencia pragmática, en la cual hace que el alumno pueda identificar e interpretar el mensaje que está siendo transmitido a través de este texto literario. Los ejemplos claros que especifica el marco común europeo de referencias en comunicación literaria son la imprenta y los manuscritos, en los cuales hemos visto que a pesar del tiempo y los años, estos siguen latentes y son los únicos que no pasarán de moda, que no se eliminarán porque están plasmados. Entonces de esta nosotros podemos sacar mucha ventaja. Podemos en el aula de L crear nociones de activación grupal a través de roleplays, activando su expresión oral, su expresión escrita. Podemos hacer una asociación de un poema, por ejemplo, y un video sin audio, en la cual podemos decirle al alumno que por medio de párrafos va ubicando de acuerdo a la imagen que se le está proyectando.
Eso activa a que el alumno pueda expresar de una u otra forma lo que está entendiendo de una manera escrita y asociándola de una manera oral posteriormente cuando le toque exponer. Otra de las estrategias que yo propondría dentro del aula de L para incentivar la literatura es a través de la morfosintaxis como una estrategia de aprendizaje, adquisición de vocabulario y sensibilizar al mismo tiempo la expresión oral y escrita del alumno. Porque, por ejemplo, si introducimos cuentos en los niveles iniciales, un cuento de la Caperucita Roja, por ejemplo, podemos enseñar el uso de los sufijos y prefijos, aumentativos, diminutivos, y podemos hacer cambiar ese cuento, ¿sí? En vez de decir caperucita, usar el caperuzota, enseñar esa variante de lingüística que puede producir el cambio de una sola palabra, de abuela a abuelita, de sensibilizar, de hacer que el alumno cambie y pueda aumentar su vocabulario y por ende su léxico. Y esto lo podemos hacer a través de la literatura, tomando un cuento, ¿sí? Es algo muy sencillo. Simplemente sería la imaginación y la expresión que pueda tener el profesor, la aptitud que pueda tener el profesor de L dentro del aula. Bien, puedo decir que también el marco común nos dice que el resultado del proceso de producción lingüística es un texto que una vez pronunciado o escrito se convierte en un mensaje transmitido por medio de un canal concreto. Bueno, el canal concreto puede ser, como ya lo mencioné, vía oral o escrita, pero lo que debemos nosotros como profesores de L es activar la producción lingüística de nuestros alumnos, utilizando como una técnica o estrategia a la literatura. Es un poco triste saber que a la literatura se le ha desplazado del aula muchas de las veces y también se lo está desplazando del marco común de forma directa. Sin embargo, los últimos avances de metodologías como el método directo de Krashen nos incentiva a los profesores de L a, a introducir a nuestros alumnos la lectura, a sacar muchos recursos por medio de ella, a tener una técnica de respuesta total, integral a reacciones luego de haber leído un poema, luego de haber leído un cuento, una historia. Yo recuerdo claramente en el colegio la reproducción de la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare, en lo cual fue muy emotivo para todas nosotras, ya que pudimos afianzar mucho vocabulario y pudimos entender más allá el contexto de lo que quería transmitir el autor. Entonces ese es un ejemplo en el cual podemos hacer con nuestros alumnos el poder transmitir esa esencia de lo que el autor quiera decir en un texto plasmado. Entonces la literatura se vuelve de una forma activa, se vuelve una competencia literaria, se podría decir, en desarrollo dentro del aula. Bueno, eso es todo lo que puedo decir en cuanto a la literatura y a la competencia comunicativa y lingüística en la que debemos activar en todas nuestras clases. Incentivo a que todos mis compañeros que nos estamos preparando para ser maestros de L, salgamos de los métodos tradicionales y podamos producir obras literarias cambiantes, utilizando los textos que ya están escritos y haciéndolo de una forma divertida y enriquecedora para nuestros alumnos, nuestros niños y nuestros adultos. Eso es todo. Muchas gracias.